la época en que en los cuerpos policíacos en México existió la peculiar figura del detective. Se sabía de ellos, se hablaba de ellos, y sus hazañas en las primeras décadas del siglo XX saltaban con frecuencia en las primeras planas de todos los diarios. Uno de estos se volvió leyenda, pues enfrentó a los más diversos criminales, así como farsantes. También resolvió una infinidad de casos, desde una ancianita embaucadora y mitotera hasta un magnicida que secuestraba personas. Su fama fue incluso internacional. Hoy deseo platicarles un poco de él. Es por eso que Yolo Camotes tiene el placer de traerles el día de hoy Detective Valente Quintana, el Sherlock Holmes mexicano. Valente Quintana fue una de las mayores figuras policíacas de investigación en el mundo policíaco del México de los años 20 del siglo XX. Fue un hombre tenaz que contaba con una gran variedad de recursos. Tenía una mente analítica que podía ver todas las evidencias que un criminal dejara en la escena del crimen, por las más mínimas que éstas fueran. Él fue el modelo perfecto de la eficacia policíaca. Era simplemente un auténtico perro de caza. La ciudad de Matamoros, Tamaulipas, vería el nacimiento de Valente Quintana en el año de 1890. Durante sus primeros años de vida, tuvo una infancia normal, pero tras finalizar la primaria y debido a grandes necesidades económicas, su familia, junto con él, se vieron obligados a mudarse a Brownsville, Texas. Ahí crecería y se desempeñaría en distintos empleos. Sin embargo, su prodigioso talento detectivesco saldría a flote cuando fue acusado de haber robado dinero de la caja registradora del lugar donde trabajaba. Su honor y su reputación estaban en juego, por lo que se puso a buscar pruebas de su inocencia, y no solo las consiguió, sino que además dio con el auténtico ladrón. A partir de ese momento, su destino estaría sellado, y aunque contaba tan solo con la primaria terminada, eso no fue obstáculo para que por cuenta propia aprendiera una gran diversidad de cosas a través de la lectura de muchas clases de libros que tomaba prestados en la biblioteca de su localidad, convirtiéndolo en un gran conocedor de una diversa cantidad de temas. Tiempo después, se enrolaría en la Detective School of America, la Escuela de Detectives de América, graduándose de ella e ingresando a laborar para el Buró de Investigaciones, BOI por sus siglas en inglés, y el cual fue predecesor de lo que años después sería el Buró Federal de Investigaciones, o mejor conocido como el FBI de los Estados Unidos. Su inteligencia y dotes de sabueso lo hicieron el candidato perfecto para el puesto de comandante de grupo. Pero para que esto fuese posible, le fue requerido que renunciara a su nacionalidad mexicana. El sueldo era excelente, el puesto era de prestigio, y más aún para un inmigrante. Además, ya había dejado su país hacía mucho tiempo, por lo que la tentación fue grande: fama, dinero y reconocimiento público por tan solo renunciar a su patria en la que ya no vivía. Así que lo pensó por largo tiempo, algo así como 5 minutos, rechazando la oferta, pues dijo que se sentía orgulloso de ser mexicano, pues sus padres, también como él, lo eran, así que prefirió renunciar antes que rechazar a la patria que lo vio nacer. Debido a esto, decidió volver a México en el año de 1917, cuando contaba con tan solo 27 años de edad. Solicitó empleo en la Inspección General de Policía de la Ciudad de México, y al principio fue un sencillo policía de crucero. Más tarde solicitaría su cambio a la Comisión de Seguridad, que con los años posteriores se convertiría en el servicio secreto, y es ahí donde pudo explotar de lleno todas sus habilidades. 4 años después de su ingreso a la Comisión de Seguridad, detuvo a los autores del atraco de un tren con dirección a Laredo, Texas. Atraco que en su época fue muy notorio, pues este ascendió a 100,000 pesos en barras de oro y plata, así como por el nivel de violencia que en este crimen había sido cometido. Resolver el caso le valió a Quintana ascender a la jefatura de la Comisión de Seguridad de la Inspección General de Policía del Distrito Federal. Además, durante ese periodo se dieron los primeros robos de automóviles en la Ciudad de México. Una de las víctimas de esta clase de robos contrató de manera particular a Quintana para que encontrara a los culpables, lo cual logró, pues dejó en la vía pública
a un automóvil nuevo a manera de carnada en una calle principal, sabiendo que los ladrones de autos irían por él. Dejó una marca de pintura en las llantas del automóvil, la cual dejó un rastro que fue siguiendo hasta la guarida de los criminales para finalmente atraparlos. Para 1926 ya había creado su bufete privado, el Bufete Nacional de Investigaciones, y donde además no abusaba de los precios por sus servicios, pues él deseaba que la justicia fuese para todos y no tan solo para los más ricos. Así que desde las personas más sencillas hasta las más pudientes requerían de sus servicios. En alguna ocasión recibió en su domicilio 87 periódicos del emporio del multimillonario William Randolph Hearst, el cual había publicado la biografía del detective mexicano en todas las primeras planas de sus periódicos. Esto como agradecimiento tras su éxito al atrapar a Clara Phillips, quien había asesinado a su amante a martillazos para luego huir a México, y al enterarse de que Quintana estaba tras ella, decidió huir a Guatemala y luego a Honduras. Pero hasta allá llegó el brazo de Quintana, arrestándola y repatriándola a los Estados Unidos. Entre los casos de mayor magnitud que investigó, destaca el asesinato del presidente Álvaro Obregón en 1928. Quintana fue amigo cercano del general Arnulfo R. Gómez, uno de los dos militares que habían aspirado a disputarle la presidencia de la República a Álvaro Obregón, el cual ambicionaba reelegirse. No obstante, fue llamado por el Centro Obregonista para solicitarle se hiciera cargo de las investigaciones sobre el atentado contra Obregón ocurrido a finales de 1927. En aquel atentado, las autoridades actuaron rápidamente, capturaron y fusilaron a los presuntos responsables, y de paso inculparon y llevaron al paredón al jesuita Miguel Agustín Pro. Pero los obregonistas no estaban satisfechos. Deseaban saber qué responsabilidades habían tenido cada uno de los fusilados y las razones por las cuales habían sido ejecutados con tanta prontitud. Quintana se dio manos a la obra. Pudo establecer la culpabilidad de todos a excepción del padre Pro, por lo que según su investigación este último fue inocente. El MAS advirtió que Obregón aún estaba en peligro. A la policía capitalina no le gustó para nada la indagación paralela, y mucho menos que Quintana advirtiera que Álvaro Obregón corría peligro de ser asesinado. Así que en venganza por haber puesto en evidencia la ineficiencia de la policía de la ciudad, esta comenzó a perseguir al detective. Le prohibieron trabajar en territorio nacional. Y cuando Quintana se disponía a marcharse a Sudamérica en el verano de 1928, Álvaro Obregón fue asesinado. Se había capturado a un sospechoso, José de León Toral. Entonces el detective no se marchó. El presidente Plutarco Elías Calles deseaba que se hiciera personalmente cargo de esta investigación. Pero todos querían colgarse la medalla del éxito en resolver el caso. Obregonistas y callistas ya habían usado sus avanzadas técnicas judiciales venidas seguramente del futuro, que siempre han caracterizado a la policía investigadora en todo el territorio nacional, como lo son golpes, tortura, vejaciones, etc. Toral, por su parte, había permanecido en silencio. Ante la tortura física, se cerraba aún más y no decía nada. Quintana, con mucho mayor inteligencia, se disfrazó de preso y fue puesto en la misma celda de Toral, donde permaneció con él todo el día y toda la noche, dejando que la policía realizara sus avanzadas técnicas de investigación gorilescas. Al día